Saludos cordiales. Continuamos entonces con la segunda parte de la unidad 3, teoría de la empresa. Y por referencia entonces a teoría de los costos a corto plazo. Recordemos que en este curso de Introducción a la Economía 1 vamos a hacer referencia tanto a la producción como a los costos a corto plazo. ¿Cuáles son los supuestos del corto plazo? Que la empresa utiliza dos insumos de producción, pero en el corto plazo al menos uno de ellos permanece fijo o constante. Por lo general ese insumo que va a permanecer fijo o constante es el capital. Y lo único que va a poder hacer la empresa en el corto plazo, si desea incrementar su volumen de producción, es contratar mayor cantidad de mano de obra, porque el capital va a estar fijo. Ese sería nuestro primer supuesto. Segundo supuesto, que el precio de los factores productivos de todos, tanto tierra, trabajo, capital, permanece constante. Entonces es muy importante considerar y recordar esos supuestos. Bien, hablemos un poco de la definición del término costo. El término costo hace referencia a lo que es preciso pagar o sacrificar para obtener algo, ya sea mediante la compra, el intercambio o la producción. Otra definición señala que es lo que hay que entregar a cambio para obtener los diversos insumos que se necesitan para la producción de un bien o prestación de servicio. ¿Qué vemos en común en ambas definiciones? Vemos que el término costo se encuentra relacionado a un desembolso de dinero, pero este desembolso de dinero está íntimamente vinculado, íntimamente relacionado con el proceso productivo. Entonces, en otras palabras, cualquier desembolso de dinero que esté asociado a la producción es un costo. Bien, la función de costo es la representación matemática de los costos de producción y viene a ser aquella que relaciona el mínimo costo de producción requerido para obtener cierto nivel de producto. Entonces vemos que las funciones de costo van a depender del volumen de producción. Por eso tenemos allí C en función de Q, que es la producción. Veamos entonces la clasificación de los costos. Los costos pueden ser fijos o variables. Los costos fijos son aquellos cuya cuantía permanece constante independientemente del volumen de producción. Es decir, que si la empresa produce o no, siempre va a tener que realizar ciertos desembolsos y esos desembolsos van a ser los costos fijos. Por ejemplo, el alquiler del local comercial, el gasto por concepto de servicios públicos, por ejemplo, aquellos servicios públicos que son tarifa plana, encajarían acá en esta clasificación de los costos fijos, el sueldo del personal directivo, ¿sí? La prima de seguro de la empresa, entre otros. Entonces, por ejemplo, si la empresa cumple o incumple, mejor dicho, con el CENIAT, comete un ilícito de tipo formal, es clausurada esa empresa por 3 días, ¿qué va a pasar? Que durante esos 3 días se van a seguir generando gastos o desembolsos de dinero asociados a los costos fijos, ¿sí? Va a tener que seguir pagando alquiler de local comercial, va a tener que seguir pagando desembolsos por concepto de servicios públicos y va a tener que pagarle esos 3 días al personal gerencial, por ejemplo. Entonces los costos fijos nunca van a ser nulos, al menos que la empresa liquide, cierre sus operaciones, pero van a estar presentes, produzca o no produzca. Bien, tenemos entonces la segunda clasificación, que son los costos variables. Los costos variables, son aquellos cuya cuantía varía según el nivel de producción. Es decir, son los costos que dependen de la cantidad empleada del insumo variable. Mientras más produzca la empresa, los costos variables van a ser mayores porque van asociados a la producción. Entonces, por ejemplo, tipos de costos variables. Tenemos, por ejemplo, la contratación de la mano de obra no calificada, el gasto en materia prima, el gasto de combustible que utilizan las maquinarias para el proceso productivo, entre otros. ¿Cómo los podemos determinar? ¿Cuál es la fórmula? Los costos variables van a ser iguales a el precio del insumo multiplicado por la cantidad del insumo.
Por ejemplo, si estamos haciendo referencia a la mano de obra, los costos variables van a ser igual a los sueldos y salarios de los operarios de la fábrica, por ejemplo, multiplicado por el número de trabajadores u operarios de determinada fábrica. Si estamos hablando de la materia prima, entonces los costos variables asociados a la materia prima van a ser iguales a el precio de la materia prima multiplicado por la cantidad, ¿no? Esto pudiese estar determinado en metros, en peso, ¿no? En cualquier unidad de medida. Entonces, los costos variables se hacen nulos cuando el volumen de producción es cero. Entonces volvamos al ejemplo que les di hace un momento. Supongamos que la empresa comete un ilícito de tipo formal y el CENIAT la clausura por 3 días. Durante esos 3 días va a seguir generando costos fijos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los costos variables? Los costos variables van a ser nulos, porque durante esos 3 días que la empresa va a estar cerrada, la producción se paraliza y al paralizar la producción, los costos variables son 0. Bien, veamos entonces los costos totales. ¿Qué son los costos totales? Pues la sumatoria entre los costos fijos y los costos variables. La suma de ambos me da el costo total. Veamos gráficamente cómo sería la forma que adoptarían cada uno de estos costos. Costos fijos. Los costos fijos, fíjense que se van a graficar a través de una línea horizontal. Por ejemplo, acá los costos fijos van a ser de 1000 unidades monetarias, ¿no? 1000 bolívares, 1000 dólares. Se mantienen fijos. Bien sea que la empresa no produzca nada, produzca 0, produzca 1, produzca 4, produzca 10 unidades de producción, los costos fijos van a ser 1000 unidades monetarias. Veamos la curva de color azul. La curva de color azul hace referencia a los costos variables. Vemos que los costos variables parten de 0. Esto es muy importante, los costos variables parten de 0 porque si la empresa no produce, los costos variables van a ser iguales a 0. Y de allí va a ir aumentando, ¿sí? Va a ir aumentando, pero no a un mismo ritmo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y tenemos la tercera curva, la de color verde, son los costos totales. Los costos totales, esto es muy importante, ellos van a tener su punto de partida en el costo fijo. ¿Qué significa esto? Que cuando el volumen de producción es igual a 0, los costos totales existen. Los costos totales son iguales al costo fijo. Porque si la empresa no produce nada, los costos variables son 0. Y los costos fijos son 1000. 0 más 1000, 1000. Entonces, por eso los costos totales parten del costo fijo. Esto es muy importante. Y van a tener un comportamiento gráfico análogo o igual al costo variable. Fíjense que la tendencia de ambos es exactamente la misma. ¿Qué es lo que los va a separar? El costo fijo, ¿sí? Ya lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Tenemos acá, fíjense, otra gráfica, otro ejemplo de los costos a corto plazo y vemos que lo que separa a el costo variable del costo total, lo que vemos que lo separa es que el costo fijo, que en este caso es igual a 30. Entonces ellos van a tener la misma tendencia gráfica separados por el costo fijo. Bien, veamos ahora la relación del producto total y el costo variable. Los costos tienen relación con el comportamiento de las curvas de producción que vimos en el video pasado. Entonces, ¿con quién se va a relacionar el costo variable? El costo variable guarda relación con el comportamiento que experimenta el producto total. ¿Qué sucede en el corto plazo? En el corto plazo, cuando hacemos referencia a producción y costos, siempre va a estar presente la ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Qué señala esta ley? Que cuando yo combino cantidades crecientes de un insumo variable, considerando un insumo fijo, que en este caso el insumo fijo es el capital, el producto total va a aumentar, ¿sí? Pero llega a un máximo y a partir de cierto punto comienza a decaer, a decrecer.
¿Por qué? Porque la capacidad productiva está atada a un insumo fijo. Por lo general, ese insumo fijo pudiese considerarse como el local comercial. Entonces, si yo incremento el número de trabajadores, pero mantengo el mismo espacio físico, los mantengo en el mismo local comercial, llegará un punto en el cual mi producción colapsa y decrece. Entonces, ¿qué veíamos en el producto total? Hablábamos de 3 puntos claves, pero bueno, el que guarda especial importancia en esta parte es el punto de inflexión. ¿Qué sucede antes del punto de inflexión? Antes del punto de inflexión, el producto total crece rápidamente, ¿sí? Y luego del punto de inflexión, a medida que yo contrato más trabajadores, mi producción comienza a crecer, pero a un ritmo más lento. Bueno, si yo les acabo de decir que los costos dependen de la producción, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Que los costos, a pesar de que siempre tienen una tendencia creciente, cuando estamos en el punto antes del punto de inflexión, los costos van a crecer lentamente, porque mi producción en ese punto es un poco más eficiente. Luego, cuando ya me empiezo a acercar al óptimo técnico y al máximo técnico, los costos van a crecer aceleradamente, ¿sí? Porque ya a medida que yo contrato más unidades de trabajadores, considerando un insumo fijo, me van a aportar cada uno de ellos de manera individual menos a ese proceso productivo. Entonces, esta sería la relación que guarda el costo variable con el producto total. Veamos entonces los costos medios. Son llamados costos medios, costos promedios, costos unitarios. Lo pueden encontrar en la bibliografía con diversos nombres. Los costos medios permiten calcular los costos por unidad producida para cada nivel de producción. Entonces, acabamos de ver ahorita 3 costos, que se les llama también costos totales. Tenemos el costo total, que es la suma del fijo más el variable. Tenemos el costo variable total y el costo fijo total. Se les suele llamar así para diferenciarlo de los costos medios. Ahora, ¿cómo se van a obtener los costos medios? Todo lo que sea costo medio, costo unitario o costo promedio va a ser la división del costo total entre Q. ¿Y quién es Q? El volumen de producción. Entonces, si teníamos anteriormente 3 tipos de costos, costo total, costo fijo y costo variable, ahora vamos a tener 3 costos medios. El costo fijo medio, costo variable medio y costo total medio. Empecemos con el primero. El costo fijo medio es el resultado de dividir el costo fijo entre Q. Si ustedes toman un monto fijo y lo dividen entre cantidades crecientes de producción, ¿qué va a pasar? Que cada vez van a obtener un valor más pequeñito, más pequeñito. Por eso, el comportamiento gráfico del costo fijo medio es que al principio disminuye rápidamente y luego decrece lentamente, acercándose al eje de las cantidades o del volumen de producción, las cantidades de producción, pero sin llegar a tocarlo. Es una asíntota horizontal, ¿sí? Porque se acerca cada vez más, pero nunca llega a intersectar al eje del volumen de la producción. Entonces, el costo fijo medio siempre va a tener este comportamiento gráfico. Ya lo vamos a ver más adelante en los ejercicios. Bien, seguimos con el costo variable medio. El costo variable medio es el resultado de dividir el costo variable entre Q. Y Q es el volumen de producción. Yo también en las láminas anteriores les dije que el costo variable total se calcula como el precio del insumo multiplicado por la cantidad del insumo variable. Entonces es una fórmula alternativa. Puedo calcular el costo variable medio considerando el precio del insumo por la cantidad del insumo variable entre Q. ¿Cuál va a ser el comportamiento del costo variable medio? Bueno, pues va a decrecer aceleradamente, llega a un punto mínimo y posteriormente crece aceleradamente. Siempre va a tener este comportamiento. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué se comporta entonces el costo variable medio de esta forma?
por su relación matemática y gráfica con el comportamiento del producto medio a corto plazo. Recordemos un poco cómo calculábamos nosotros el producto medio. El producto medio es igual al producto total, o Q, dividido entre L. ¿Y quién es L? El insumo variable, o la mano de obra. Y el costo variable medio, ¿a qué es igual? Al precio del insumo variable por la cantidad del insumo variable multiplicado entre el volumen de producción. ¿Qué similitud podemos ver nosotros en esa fórmula? Se parecen, ¿verdad? Fíjense que lo que tenemos acá en el costo variable medio, si yo extraigo del costo variable medio el precio del insumo, como lo podemos ver en la parte inferior. ¿Por qué lo extraigo? Porque recordemos que uno de los supuestos de la producción y de los costos a corto plazo es que el precio de los insumos se mantiene fijo. Entonces por eso lo puedo extraer, ¿sí? ¿Qué vemos? Que el insumo variable entre Q viene a ser el producto medio, pero a la inversa, al revés. ¿Y cómo represento yo matemáticamente la inversa de algo? 1 sobre ese algo. Por eso puedo reexpresar el costo variable medio como el precio del insumo variable multiplicado por la inversa del producto medio. Allí vemos la relación matemática. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Veámoslo gráficamente. El producto medio y el costo variable medio van a tener un comportamiento totalmente inverso. Cuando el producto medio crece, el costo variable medio decrece. Cuando el producto medio alcanza su máximo, que recordemos que ese máximo se llama óptimo técnico y que representa económicamente el punto de máxima eficiencia de la mano de obra, o en otras palabras, el punto en el cual los trabajadores son más productivos, me aportan más al proceso productivo. Entonces, cuando estamos en presencia del óptimo técnico, máxima eficiencia de la mano de obra, ¿qué sucede con el costo variable medio? Es mínimo, ¿sí? Máxima eficiencia de la mano de obra, costos variables medios mínimos. Y luego del óptimo técnico, vemos que el producto medio comienza a decrecer a medida que yo incorporo más unidades de trabajadores al proceso productivo. ¿Y qué pasa con los costos variables medios? Crecen aceleradamente. Tenemos entonces la relación matemática, que es la que acabamos de ver, y la relación gráfica, donde se evidencia un comportamiento totalmente inverso entre ambas funciones, producto medio y costo variable medio. Bien. Continuamos entonces con nuestro último costo medio y hago referencia entonces al costo total medio. El costo total medio va a ser igual a la división entre el costo total entre Q. También lo puedo calcular como la sumatoria del costo fijo medio más el costo variable medio. Es válido también, me debe dar exactamente el mismo resultado. Gráficamente, fíjense que la curva del costo total medio va a estar por encima de la curva del costo fijo medio y del costo variable medio. ¿Por qué razón? Porque es la suma de los dos anteriores. Entonces, ¿qué comportamiento va a tener? Va a tener un comportamiento muy similar a las dos curvas anteriores. Fíjense que al principio el costo total medio disminuye porque tanto el costo variable medio como el costo fijo medio también disminuyen. Luego llega a un punto mínimo y comienza a crecer. ¿Pero por qué creen ustedes que comienza a crecer? Porque al final, cuando incorporamos mayores unidades de producción en el proceso productivo, cuando tenemos mayores volúmenes de producción, ¿qué sucede? El costo variable medio comienza a crecer a un ritmo acelerado, mientras que el costo fijo medio decrece pero a un ritmo cada vez más despacito. ¿Quién le gana? ¿Quién ejerce mayor influencia al final para volúmenes de producción un poco más elevados? ¿Un decrecimiento cada vez más despacito o un crecimiento acelerado? Pues el crecimiento acelerado del costo variable medio es lo que hace que al final el costo total medio, fíjense que llega a un punto mínimo y crece aceleradamente. Es por esta razón.
Continuemos entonces con otro tipo de costos denominado costo marginal. El costo marginal se puede definir como el aumento del costo total que está ligado a la producción de una unidad adicional. En economía, recordemos, todo lo que es marginal está asociado a una unidad adicional. Entonces, en este caso, como estamos hablando de costo marginal, es la variación de los costos como consecuencia del incremento del volumen de producción en una unidad adicional. ¿Cómo lo calculamos? Variación de costo total entre variación del volumen de producción. Y matemáticamente, ¿cómo calculamos la variación? Considerando dos puntos, un punto inicial y un punto final. Entonces tenemos costo total 2 menos costo total 1 en el numerador entre volumen de producción 2 menos volumen de producción 1. ¿Qué podemos ver también? Que el costo marginal viene a ser la pendiente del costo total, ¿sí? Matemáticamente es así. ¿Qué comportamiento gráfico va a tener? Fíjense que él primero decrece, llega a un mínimo y luego crece aceleradamente. ¿Pero por qué evidencia este comportamiento? Porque existe una relación entre el producto marginal y el costo marginal. Siempre debemos recordar que los costos o el comportamiento de los mismos, de los costos, va a estar asociado a el comportamiento de las medidas de producción. Entonces, en este caso, el costo marginal se relaciona con el comportamiento del producto marginal. Fíjense, la representación gráfica del costo marginal permite observar que esta variable disminuye, alcanza un mínimo y por último aumenta. Este comportamiento se debe a la ley de los rendimientos marginales decrecientes y a su relación con el producto marginal. Recordemos que para calcular el producto marginal, ¿cómo lo hacemos? El producto marginal es la variación de la producción dividido entre la variación del insumo variable. ¿Y quién es el insumo variable? La mano de obra, o L. Entonces, matemáticamente podemos reexpresar, fíjense, la fórmula del costo marginal como la variación del costo variable total entre Q. Es decir, fíjense, ¿qué estoy haciendo acá? Intercambiando. El costo marginal es igual a la variación del costo variable, del costo total, mejor dicho, entre Q. Yo puedo decir también que el costo marginal es igual al costo variable total entre Q. ¿Por qué? Porque veíamos al inicio que el comportamiento gráfico de la curva del costo variable y del costo total es exactamente el mismo. ¿Qué la separaba? El costo fijo. Entonces lo voy a reexpresar de esta forma y es válido. Costo marginal entonces va a ser igual a la variación de... ¿A qué es igual el costo variable total? El costo variable total es igual al precio del insumo por la cantidad del insumo variable. Lo veíamos al inicio. Dividido entre la variación de Q. Lo vemos acá. ¿Qué sucede en el corto plazo? ¿Cuál era uno de los supuestos? Que el precio de los insumos de producción se mantiene constante. Por eso yo procedo a extraer de la fórmula el precio del insumo variable, ¿no? Lo extraigo, ¿no? Lo separo el término, sería la palabra correcta. Ahora bien, ¿qué vemos que nos está quedando acá? Que el costo marginal es igual al precio del insumo variable multiplicado por la variación del insumo variable dividido entre Q. ¿Y eso se les parece a qué? Al producto marginal, lo que está en el recuadro verde, es la fórmula del producto marginal, pero está a la inversa, está al revés. Por eso, yo puedo reexpresar al costo marginal como el precio del insumo variable multiplicado por la inversa del producto marginal. Veamos entonces la relación gráfica. Gráficamente van a tener un comportamiento inverso. ¿Qué va a pasar? Que al inicio, fíjense, en el producto marginal, en la medida que incorporamos las primeras unidades de trabajadores, el producto marginal, recordemos que crece rápidamente, aceleradamente. Esto se le conoce como la etapa de los rendimientos marginales crecientes. ¿Por qué? Porque el producto marginal es creciente.
Luego, en ese puntico negro que está allí, ¿qué sucede? Sucede lo que se conoce como punto de inflexión, ¿sí? Hay un cambio en la concavidad de la curva. Pasa de crecer a decrecer. Bien, por eso se le conoce como punto de inflexión. ¿Cómo sabemos nosotros que estamos en presencia del punto de inflexión? Porque el producto marginal es máximo. Y a partir del punto de inflexión de allí en adelante es cuando empiezan a operar la ley de los rendimientos marginales decrecientes. ¿Por qué? Porque a medida que yo incorporo unidades de mano de obra, mi producción va a aumentar. Fíjense, mi producto total aumenta, pero a un ritmo cada vez más lento. Y esto se evidencia en el comportamiento del producto marginal, que luego del punto de inflexión se evidencia un comportamiento decreciente. ¿Qué sucede con el costo marginal? El costo marginal al inicio decrece, llega a un mínimo, es decir, el costo marginal en el punto de inflexión es mínimo y luego que alcanza ese mínimo comienza a crecer aceleradamente. ¿Cuándo comienza a crecer aceleradamente? En la segunda etapa de la producción, ¿no? Recordemos el gráfico que veíamos en el video anterior, donde se separaban las tres medidas de producción: producto total, producto marginal y producto medio, en tres etapas de la producción. Bueno, esto guarda relación también con los costos de producción. ¿Qué relación existe entonces entre los costos medios y el costo marginal? Existe una relación muy importante que siempre se va a cumplir, y es que el costo marginal siempre va a intersectar en su punto mínimo al costo variable medio y al costo total medio. Esto es una relación de suma importancia. También para microeconomía deben tenerlo muy claro, que siempre se va a cumplir, ¿sí? Existen otras relaciones, pero esta es la más importante. El costo marginal corta en su mínimo al costo total medio y al costo variable medio. ¿Qué otras relaciones podemos ver? Que si el costo marginal es menor al costo variable medio, el costo variable medio disminuye, ¿sí? Y otra relación que pudiésemos evidenciar es que si el costo marginal es mayor al costo variable medio, el costo variable medio aumenta. Pero lo más importante es lo que le acabo de decir del punto mínimo, ¿no? De las dos curvas, costo total medio y costo variable medio. Bien, veamos un ejemplo. Fíjense, en los ejercicios siempre se les va a suministrar al menos tres datos. Tenemos el volumen de producción que se les debe dar, que es Q, ¿sí? Aquí tenemos que el volumen de producción aumenta de 1 en 1, va desde 0 hasta 9. Tenemos el costo total y se les va a suministrar bien sea o el costo fijo o el costo variable. O sea, al menos de los costos totales se les debe suministrar dos para que calculen el tercero. Si, por ejemplo, en un ejercicio les dan el costo fijo y el costo variable, ¿cómo obtienen el costo total? Sumando el fijo más el variable obtienen el costo total. Pero si en un ejercicio, por ejemplo, les dan solamente el costo total y el costo variable, ¿cómo obtienen el costo fijo? Restando los dos anteriores, ¿no? Despejan de la fórmula. Esto es importante que les quede claro, ¿no? Para que no se preocupen acá. Entonces, fíjense, el costo fijo acá es 10. Siempre, como su palabra lo dice, va a ser fijo, no varía. Bien sea que la empresa produzca 0, produzca 9 unidades o produzca 5 unidades, va a ser 10. El costo variable, fíjense que cuando la empresa no produce nada, es igual a 0 y va a ir aumentando en la medida que aumenta el volumen de producción. ¿Cómo tenemos el costo total? Sumamos. Para el volumen de producción 0, 10 más 0, 10. Luego 10 más 10, 20. Luego 10 más 15, 25. Y así sucesivamente. Ojo, muy importante. Repito nuevamente. El costo total, cuando el volumen de producción es igual a 0, siempre va a ser igual al costo fijo. Fíjense que acá el costo total para el volumen de producción 0 es 10, igual al costo fijo. Esto siempre se va a cumplir.
Costos medios. ¿Cómo los determino? Muchachos, pues todo lo que es medio significa que es igual a los costos totales divididos entre Q. Entonces, por ejemplo, el costo fijo medio va a ser igual a 10 entre 1, 10 entre 2, 10 entre 3, 10 entre 4 y así sucesivamente hasta el último nivel que sería 10 entre 9. Vemos acá que el comportamiento, fíjense, lo veíamos teóricamente, ahora lo vemos matemáticamente, el costo fijo medio decrece rápidamente, fíjense que pasa de 10 a 5, de 5 a 3 y luego fíjense que para las últimas unidades de producción su decrecimiento es cada vez más lento, pero nunca llega a ser igual a 0. Bien, veamos ahora cómo se calcula el costo variable medio. Pues es igual al costo variable entre el volumen de producción, entre Q. Entonces sería 10 entre 1, ¿sí? 10 entre 1, 15 entre 2, 18 entre 3, 20 entre 4, 24 entre 5 y así sucesivamente, ¿no? Allí lo vemos, ¿no? Claramente. Luego tenemos el costo total medio y el costo total medio lo podemos calcular de dos formas. O sumamos el costo fijo medio con el costo variable medio. Fíjense que 10 más 10, 20. 5 más 7.5, 12.5. 3.3 más 6, 9.33, ¿no? Y así sucesivamente. Lo podemos calcular de esa forma. O también, y me debe dar lo mismo, dividiendo el costo total entre Q. Entonces, por ejemplo, 20 entre 1, 20. 25 entre 2, 12.5. Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos esas dos alternativas. Y finalmente, el costo marginal, ¿cómo lo calculamos? Pues sería la variación del costo total entre la variación de Q. Para el nivel de producción 1 sería 20 menos 10 me da 10. Dividido entre Q, fíjense que la variación de Q, lo mismo que les decía en teoría de la producción, acá es la variación siempre va de 1 en 1, va 1, 2, 3, 4 hasta 9. Entonces siempre voy a estar dividiendo la variación del costo total entre la variación de Q, que es 1 en este caso. Ojo con los ejercicios en los cuales la variación del volumen de producción no va de 1 en 1, sino que va de 5 en 5, o de 2 en 2, o de 3 en 3, porque allí sí tengo que dividir entre un valor distinto a 1 y me va a alterar el costo marginal. Entonces acá, fíjense, variación de costo total. Volvemos. Costo marginal para el volumen de producción 1, 20 menos 10, 10. Entre 1, 10. Para el volumen de producción 2 sería 25 menos 20, me da 5. Y 5 entre 1, 5. Para el volumen de producción igual a 3 sería 28 menos 25, sería 3. 3 entre la variación de Q, que siempre es 1, 1 en este caso. Luego, para el volumen de producción 4, 30 menos 28 me da 2. 2 entre 1, 2. Y así sucesivamente. Fíjense que el comportamiento del costo marginal, que él decrece aceleradamente, llega a un punto mínimo y luego crece rápidamente o aceleradamente. Vemos el gráfico de este ejercicio. Acá, bueno, esto por supuesto es elaborado a través de la herramienta de Excel. Vemos entonces en el gráfico superior el comportamiento del costo total, del costo fijo y del costo variable. El costo fijo, fíjense que es igual a 10, siempre es 10. Es la línea de color negro, una línea horizontal de color negra. Tenemos el costo variable total que parte de 0. Acá no se ve bien en el gráfico, pero siempre va a partir de 0. Luego tenemos el costo total, que sería la sumatoria de el costo fijo más el costo variable. Entonces siempre va a partir del costo fijo. Y abajo tenemos la gráfica de los distintos costos, tanto costos medios como costos marginales. Siempre para hacer las gráficas se va a hacer de esta forma. En una gráfica vamos a graficar los costos totales
Y en la gráfica inferior vamos a graficar costos medios y el costo marginal. ¿Por qué? No es a capricho, sino por las relaciones existentes entre los distintos tipos de costos. Entonces, ¿qué vemos que se va a cumplir acá? Que el costo marginal va a intersectar en su valor más pequeñito al costo variable medio y al costo total medio. Luego, también podemos ver algunas relaciones. Fíjense, ¿qué sucede en el punto mínimo del costo marginal? ¿Cómo se le llama el punto mínimo del costo marginal? Se le llama punto de inflexión. Entonces, fíjense que cuando el costo marginal es mínimo, estamos en el punto de inflexión. ¿Qué representa esto? Que a partir del punto A en adelante, ¿sí? Vemos que comienzan a operar los rendimientos marginales decrecientes y la producción va a incrementar a un ritmo más lento a medida que incorporo unidades de trabajadores. Esto significa, desde el punto de vista de los costos, que mi costo marginal va a aumentar a un ritmo acelerado. Bien, ¿qué otra cosa podemos ver acá? Podemos identificar fácilmente el óptimo técnico. ¿Cómo lo identificamos? A pesar de que es un punto relacionado a la producción, guarda a su vez relación con los costos medios. Entonces, cuando el costo variable medio es mínimo, ocurre el punto de inflexión. Ocurre el óptimo técnico. ¿Y qué ocurre en el óptimo técnico? La mano de obra es más eficiente en este punto. Y cuando la mano de obra es más eficiente, los costos variables asociados a la producción son mínimos. Los costos variables medios son mínimos. Entonces acá pudiésemos decir que del punto B en adelante comenzamos con la segunda fase de la producción, ¿sí? El punto B, entonces, pudiésemos decirlo de esta forma, es una frontera que me divide la fase 1 de la fase 2. Por eso, de la importancia de tener claridad entre las distintas relaciones existentes entre la teoría de la producción y de los costos. Ellas van siempre de la mano. Y aquí en este ejercicio se evidencia. Bueno, ya con esto finalizamos lo que tiene que ver con la teoría de los costos a corto plazo. Muchísimas gracias por su atención.